Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del US Tour. Hoy nos encontramos en Chicago, Illinois, en la National Convention. Y tengo aquí de nuevo conmigo a Sara. ¿Cómo vas, Sara? Hola, Dani. Muy bien, pues ya os presentamos este día 13, aunque este es el vídeo 4 de 7 dentro de nuestra serie de National Sports Cars Convention o de National Sports Collectors Convention, porque lo tienen puesto así y no sabíamos exactamente cuál era el título oficial. Pues aquí vamos llegando a la convención, vamos a ver un poquito este pedazo de recinto de nuevo que tenía. Llegabas al parking y tenías unos túneles, llamémoslo túneles o no, Sara. Sí, unos túneles que te daban acceso directo sin tener que hacer las colas de abajo. Luego ya cada uno, dependiendo de la entrada que hubiera obtenido, pues podía entrar a una hora o a otra. Todo esto sin salir a la calle. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos y si no queréis perderos ninguno, activar la campanita para que os avise YouTube. Ya sabéis que esos likes nos ayudan un montón a poder continuar. Hola amigos, bienvenidos a este tercer día de la National Convention. Seguimos por aquí, por Chicago, y vamos a ver qué nos encontramos hoy. Estamos buscando cartas de Lamine Yamal que hayamos visto poco y cartas exclusivas. Ahora veréis qué es lo que encontramos. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues vamos a bajar hacia la primera planta, la que estaba cubierta de tiendas, ya que había dos plantas enormes llenas de tiendas. Increíble. Dani, ¿y esta cola? Hay 4 personas que están dejando entrar a la gente a la National, poniendo la pulsera del día. Y como veis, se acumula mucha gente. Porque no sabemos exactamente cuánta gente, lo investigaremos, cuánta gente Entra por día. entra por día, pero vamos, miles seguro. Miles de personas. Sí. Miles de personas. La cola llegaba hasta fuera del pabellón. No sé qué hora es ahora exactamente, pero sé que a las 10 de la mañana podían 10:47. entrar. Ya veis, chicos, llevan como 45 minutos o más esperando, más toda la cola que hay acumulada en la calle. Bueno, y lo que habéis visto hasta ahora era solamente un tercio de lo que allí había. En este vídeo os intentaremos enseñar un poquillo más de la segunda sala, aunque casi siempre teníamos que volver a la primera sala para los autógrafos, firmas y para la autenticación. Y aquí están la gente que firma. Bueno, la gente, actores. En este caso, que mirad toda esta gente. Entre ellos, esperemos que conozcáis a este chaval. Sí, Kevin Myers de American Pie estuvo por allí firmando, además de otros varios actores. ¿Los conocías, Sara? Sí, algunos sí que me sonaban bastante. Bueno, aquí podéis ver en una especie de pizarra eléctrica que tenían los horarios de las firmas, de los días que nos quedaban allí, y estas son las colas para autentificar los autógrafos, que dependiendo de la entrada que tuvieras, pues tardabas más o menos. ¿Y esto qué es, Dani? Pues aquí, esta es la tienda que tenía el propio TriStar para poder comprar fotografías para ser firmadas. Además también tenían balones, cascos, pucks de hockey, de todo. Y aquí este jugador de básquet por allí. Y bueno, aquí tenemos a Matt Hughes, luchador de la UFC, un campeón, que tuvimos la suerte que nos firmase. Además nos pudimos hacer unas fotillos con él, ¿verdad, Sara? Sí, la verdad es que era muy agradable. Sí, el pobre tuvo un accidente y todo lo que consiguió lo mandó para una fundación.
Estamos en el pabellón superior de la National. Aquí podéis ver que hay varias tiendas que han tenido que ampliar para poder rellenar más huecos, ya que el Convention Center abajo está completamente cubierto y han puesto aquí un montón de ellas. A ver qué nos ofrecen. Vamos a echar un vistazo. Y como podéis ver, en estos pasillos de arriba había menos espacio y la verdad que para ir pasando estábamos un poquillo más apretados y hacía un poco más de calor. Muchas cartas de deporte, también algo de memorabilia. Sí, como la National Convention viene siendo habitual, mucho béisbol. Y aquí estas cajitas de Select nos sorprendieron a $25. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Aquí en este puesto, que tenía bastante material vintage, nos sorprendió y nos llamó mucho la atención esa foto de Walt Disney con Mickey firmada por el propio Walt Disney. $100.000, Sara. Increíble. Hey, how are you? How are you? Good. You guys having a great day? Yep. Yep. Taking pictures of goofy old men. What? Just taking pictures of goofy old men. No, you have nice cars. Thank you. Where are you guys from? Spain. Spain. España. Hablan castellano, no español, castellano. Castellanos. Sí. Seguro que sí. Sí. Hablo también. ¿De dónde es? De Paraguay. Y como todo buen car show que se precie, pues había a la venta no solo maletines, sino estas mochilas y maletas, pero maletas bien grandes, no solo esos trolleys que veis ahí, para poder llevar nuestras cartas gradeadas o nuestras cartas más preciadas. Pues en esta feria nos encontramos con Ultra Pro, que tenía allí montado un pequeño museo con todas las cosas que ha sacado la compañía desde el inicio, un tour a través del tiempo de cómo han ido sacando cada vez más productos y cómo se han ido adaptando a las necesidades de los coleccionistas. Luego más tarde vamos a tener una entrevista con ellos, no os la perdáis.
2 PSA 10 de Cristiano Ronaldo, del Mundial 2018. Genial. Dani, ¿qué carta has encontrado aquí entre estas cajas? Es un Messe de 2007, de frutera. A ver, ¿y qué Mira pone qué detrás? jovencito. I'm here with Brian from See My Cards. How are you? I'm good. How are you, man? Fine. What do you think about the national convention? It's crazy. So many people. Like when we came to set up yesterday, there's hundreds and hundreds of people waiting in line to come inside. And then it's nice. Like there's everything for everybody here. So every sport, every Pokemon, everything. Like Everything. It's packed. Yeah, so many businesses, so many people. It's good. And what do you offer for collectors from Spain and Europe in general? Yeah, so I own a company called Ship My Cards. At Ship My Cards, we're a USA address for international collectors. So we have about 32,000 collectors that use us right now, and they ship to us. We kind of hold their packages here in the United States, and then when they're ready to ship it home, we ship it back to them in bulk. So instead of paying shipping for every time they buy something, they only have to pay shipping one time. And then we have really, really great FedEx discounts. So it's very cheap to mail back things from the U.S. to Spain, or all over Europe. So and we travel quite a bit. So so we have collectors all over the world. I know that you offer also grading services, right? That you send the cars to be graded here in the US. Oh, right? absolutely, yeah. So we want to be your hands and feet of the hobby. We want to do anything that you can do for you before we send the car home. So if you have cards with us, we can send them out to grading. We can send them out to consignment if you're ready to sell them. We have partnerships with all the auction houses, with eBay. So we want to do whatever you can do. If you're selling it to another buyer, we can mail it that one card out to the buyer. So we do many things besides that. So we just want to be your hands and feet of America. So anything you need, hand delivery or shipments or grading, consignments, pretty much anything that you offer or that you need as a collector, we want to be able to take care of it. Absolutely. And are you a collector yourself? I am. I collect Penny Hardaway. So I have Penny Hardaway from the 90s. Orlando Magic, Phoenix Suns, stuff like this, ever since a kid. So I collected all the way growing up. When I was 19, 20 years old, I took a break. And then I started collecting again in 2012. So when I came back again in 2012, I bought everything I could, right? And then, so around 2015 or 16 is when I started shipping my cards. I needed a card so bad that if I didn't have it, I would buy it, whether it was in Europe or in Australia, wherever it was. So I teamed up with other Penny Hardaway collectors. I had a Penny Hardaway collector in France, in Australia, another guy in Singapore. So when I would buy a $30 card, it would cost $30 to mail it to US. It didn't make sense. So that's when we started shipping my cards. Is I would hold the cards for him in the US. He would hold cards for me from Europe. And then like once a month or once every 2 months, we just trade back and forth. So you mail me my cards, I'll mail you your cards. And then it just started from there. And then it's like, oh, can you help my friend? Can you help me? You help my other friend? Can you help me? So we just started growing and growing and growing. We've never advertised. We don't do any advertisement. Everything we've done is from collector to collector. And you are almost 10 years already.
Oh yeah, so Ship My Cards is now 8 years. July this month became 8 years. We moved the first like 2 or 3 years we're in the house, so we've been like a true business for the last 5 years. We have about 35 employees in 2 different states. So a lot of employees, and everything's very, very well organized. It's just good procedures for everything. Yeah, so it makes it very clean. Okay, thank you very much. Yeah, of course. Thank you. Thanks, Daniel. Bueno, pues estamos aquí con Enrique en Ultra Pro. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que te está pareciendo la National. Muy bien. Mucha gente. Parece que el hobby todavía está muy vivo. Mucha gente, muchos consumers. Está muy bien. ¿Y qué es lo que diferencia Ultra Pro de otras empresas? Sí. Pues Ultra Pro, nosotros nos consideramos los mejores. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra historia. Sí. Desde 1952. Cada año hemos introducido algo nuevo. Sí. Había un tiempo donde los top loaders y las páginas no tenían protección de UV. Y nosotros fuimos los primeros que le pusimos el additive para que no se dañen las cartas con las luces o con el sol. Sí, sí. Y vendéis, ¿verdad? También en España, en todos los países, vuestros productos. Claro. Vale, vale. Sí, Mundial. Vale. ¿Y tú coleccionas? Un poco, sí. Yo trabajé muchos años en juguetes. Entonces tengo muchos, ¿cómo se dicen? Action figures. Sí, sí. Y luego, pero sí, empecé a colectar cuando llegué aquí a Ultra Pro. Me gusta colectar los kabooms. Ajá. Es más, me llamo Enrique. Entonces, a veces me dicen Quique Kaboom. Quique Kaboom. Porque eso es lo que me gusta coleccionar. Vale, Casi vale. siempre el fútbol americano. Sí. Pero también fútbol clásico. Y NBA y UFC. Fenomenal. Pues muchas gracias, Enrique. Sí. Gracias. Gracias. It's gonna be Devondre Sweat on that Pandora Jason Cloud. Guys, Hopefully Giving, we're giving away money soap and this that's stuff. Pretty cool. That is a pretty one. Look at that for you. I need some sunglasses. Y aquí están los diferentes espacios que había para cada deporte, para que la gente que tenga cartas de hockey esté por un lado, fútbol americano por otro, etcétera. Pero no había ningún lugar para las cartas de fútbol. Pues no, aunque sí que había gente interesada y sí que vimos un par de mesas con cartas de fútbol. Sí. ¿Y qué te pareció este tercer día, Sara? Pues bastante bien, Dani. La verdad es que vimos bastantes cosas, aunque todavía nos quedaban por ver más y más. Tuvimos que plantearnos los horarios para el día siguiente porque ir por la mañana a la Nacional y por la tarde al Soco es una paliza. Sí, pero vimos una cantidad de cartas inimaginable, la verdad. Es un eventazo la National Convention, el Soco también lo es. Y os recomendamos a todos que si tenéis la oportunidad no os lo perdáis, ya que es una experiencia increíble. Os vamos a seguir mostrando más y más de la National y del Soco, ya que aquí en estos vídeos que llevamos no hemos visto ni la mitad de todo lo que había. Aquí nuestras cartitas, que las tuvimos allí para el Trade Night. Y sin más, amigos, gracias por todo. Y hasta la próxima.